porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¿qué dijo el Señor? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo? Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, esta mañana, sin duda, algo grande sucederá, bendito Dios. Ya tu palabra está cobrando vida en nuestros corazones. Dígale al Señor: Señor, háblame, háblame por tu palabra y convénceme con tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar asiento. Esta mañana quiero hablar de caminando por encima de las circunstancias. Hay algo con lo que todos vamos a lidiar en esta vida. Y vamos a lidiar con la adversidad, con los problemas, con las crisis, con las necesidades, con la enfermedad, con muchas cosas. Escrito está, y Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero también dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. Piense por un momento qué sería de una vida sin problemas. ¿Qué sería de una vida sin situaciones donde nuestra fe fuera probada? ¿Qué sería de una vida donde no pasa nada? Pero Dios ha diseñado cada uno de nuestros días. Y Dios está en medio de cada situación que usted y yo enfrentamos. Cuando miramos la situación que enfrentaron los discípulos en este pasaje, uno puede decir: ellos no se lo buscaron. A ellos no les vino la adversidad porque pecaron, porque hicieron algo mal, no. Por el contrario, a ellos les vino la adversidad porque estaban obedeciendo lo que el Señor les dijo. Estaban obedeciendo al Señor lo que Él les había mandado. Entonces, la situación que debemos analizar no es que tengamos problemas o adversidad, es cómo los enfrentamos. Cómo usted y yo podemos caminar por encima de las circunstancias. Cómo la iglesia, nosotros estamos llamados a sobreponernos por encima de la adversidad. Y quiero que piense de esta manera. No creas que porque eres cristiano el mundo está feliz contigo. No, el mundo está en contra de la iglesia, en contra de la verdad que Dios ha depositado en nosotros. Hay una adversidad, hay cosas que son contrarias a nuestra fe, a nuestros principios y a lo que el Señor tiene para nosotros. Los discípulos aquí van a enfrentar una adversidad. Y lo primero que podemos mirar en este pasaje
es siguiendo las órdenes del maestro. Mire lo que dice el versículo 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ojo, Él les hizo entrar en la barca. Él les mandó que entraran en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. O sea, pasar al otro lado de donde ellos estaban. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Tengamos en cuenta que usted y yo viviremos situaciones en esta vida no porque nosotros las provocamos. La adversidad no viene porque nosotros muchas veces nos equivocamos y es natural que venga una consecuencia. No. Viene la adversidad porque Dios en su sabiduría va a permitir pruebas, va a permitir circunstancias adversas en nuestra vida para enseñarnos algo. Cuando miramos el contexto de este pasaje, podemos ver que los discípulos, juntamente con el Señor, tuvieron un día muy atareado ministrando a la multitud. Jesús multiplicó los panes, los peces, estaban orando y predicando el evangelio, estaban ministrando a las multitudes. Y era un día bien atareado. Pero hay un momento en que el Señor le dice a los discípulos: bueno, suban en la barca y nos vemos al otro lado. Allá nos veremos. Vayan delante de mí. Y Jesús se quedó y despidió a la multitud. Pero Jesús no se fue de inmediato a buscar a los discípulos. Dice la palabra en el verso 23 que subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Sabe que el Señor nos modela tanto la necesidad de orar? A veces nosotros estamos tan atareados y hacemos tantas cosas en el día que en la noche estamos tan cansados que a veces no tenemos ánimo para orar. Y nos vamos o hacemos una oración sencilla y corta, si es que la hacemos, y nos vamos a dormir. Pero Jesús no, Jesús tenía una relación con Dios. Él veía la oración como una necesidad. ¿Cuántos saben que necesitamos orar? En Lucas capítulo 18, usted puede leer el pasaje 17, usted va a encontrar que Jesús les enseñó a sus discípulos la necesidad de orar y no desmayar. Porque la oración es una necesidad. Necesitamos orar. Ahora, cuando yo estaba mirando esto y analizando este pasaje, yo me hice una pregunta. Jesús oraba, podía orar toda la noche. Podía orar largas horas. Y yo decía: el Señor, ¿qué tanto oraba el Señor? ¿Por qué cosas oraba el Señor? Y estaba mirando cómo Jesús oraba por sus discípulos. Y Él oraba a favor de ellos. Y creo que en este pasaje Jesús está orando por lo que va a venir sobre la vida de ellos. Pero miremos cómo Jesús aún hoy sigue intercediendo por nosotros. ¿Cuántos saben eso? ¿Usted sabía que Jesús intercede por nosotros? Mire lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Un pasaje que he mencionado en otros momentos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos cómo Jesús sabía que Satanás iba a zarandear a los discípulos. Y Jesús viene y Jesús sabe lo que Pedro va a enfrentar. Jesús sabe que Pedro le va a negar. Usted puede leer el texto y ahí lo dice claramente. Jesús sabe todo lo que va a suceder y sucede en nuestras vidas. Él sabe lo que va a pasar contigo
ahora más tarde, esta semana y en los próximos días. Él sabe la prueba que estás enfrentando. Él sabe la debilidad que tenemos. Él sabe las luchas que enfrentamos cada uno de nosotros. Y Él sabe lo que va a permitir para nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Jesús no impidió que Satanás zarandeara a Pedro. Jesús hizo una cosa. Jesús dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sabe qué hizo el Señor? Oró. Oró a favor de Pedro. ¿Cuántos quieren que el Señor ore a favor de sus vidas? ¿Le gusta eso? Ahora miremos otro pasaje en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga, yo hubiera dicho amén, yo hubiera dicho gloria a Dios. Imagínate al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Y Jesús sabe lo que cada uno de nosotros va a vivir, lo que la iglesia enfrenta. Jesús lo sabe perfectamente. Jesús sabe la tentación que usted y yo vamos a enfrentar. Y Él está allá delante del Padre, pidiéndole al Padre: Padre, fortalécelo, ayúdalo, guárdalo, ayúdalo a entender las cosas, ayúdalo a pasar este momento difícil. Él está allí intercediendo a favor de nuestras vidas. Por eso cuando miro el pasaje de estudio, y podemos volver a Mateo capítulo 14, podemos entender que Jesús oraba y oró por sus discípulos. Y uno diría: Señor, ¿por qué los mandaste adelante si sabías que iban a enfrentar una prueba? Si sabías que vendrían vientos fuertes, si sabían que iban a estar en peligro, porque estaban en medio del mar. Pero hermano, déjeme decirle una cosa: cuando Dios permite una prueba es porque Él tiene algo que enseñarnos. Él tiene algo que enseñar a nuestra vida. Mire, usted lee el libro de Job, un hombre justo, santo, apartado del mal, temeroso de Dios. Dios dice: no hay otro como Job en la tierra, no hay otro como él. Pero Dios permite la prueba. ¿Y qué prueba? Imagínate en un solo día tú perder 10 hijos, perder todos los bienes, perder todo lo que tienes. Solo te queda la esposa, quien está tan dolida y confundida que ante la situación que ve le dice: maldice a tu Dios y muérete. Pero luego pierde también la salud. Y todo es una pérdida, es una pérdida. Y uno dice: Señor, ¿para qué permitiste esto? Cuando ya vas, después de toda la historia, que sus amigos vienen, lo acusan, lo juzgan, lo señalan, le dicen que él es un impío, le dicen que él ha dejado a Dios, que él ha abandonado a Dios, y una cantidad de cosas. En el capítulo 42, después de Job refutar aún a Dios mismo, porque no entiende lo que está viviendo, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe? Job conoció a Dios en medio de la prueba y salió mejor de allí. Y luego Dios restituye. ¿Usted está siendo probado? ¿Usted está pasando una crisis en su vida? ¿Usted está pasando en medio de una necesidad? Déjeme decirle algo: Dios lo va a sacar de allí mejor de lo que usted es ahora. Solamente crea, solamente crea. Si Dios lo permite es porque Él tiene algo que enseñarle. En segundo lugar, vamos a hablar de la prueba en medio del mar. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento ¿era qué? Era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron
voces de miedo. Ojo, ellos están ya anochecido. Recordemos que los discípulos eran expertos navegantes. Ellos eran pescadores, ellos estaban enseñados a sortear situaciones en medio del mar, o sea que no había problema. Pero dice la palabra que estaban en medio del mar y que la barca estaba siendo azotada por las olas. ¿Por qué? Porque el viento era contrario. ¿Cuántos han vivido una situación en su vida que usted ve que todo está en contra suya? Que usted ve que todo está de una manera desfavorable. Que usted ve que hay vientos contrarios. Pero no solo eso, es de noche. Hay oscuridad, hay tinieblas. Imagínese a los discípulos en medio de esa barca. Ellos están allí y vienen, ellos quieren avanzar y usted quiere avanzar, pero los vientos vienen en contra tuya. Y los vientos tiraban el agua por las olas dentro de la barca y los mojaban. Y ellos querían remar y ellos querían avanzar, pero no era posible. Y a veces tú quieres desesperadamente salir de tu problema, salir de esa circunstancia y todo es adverso y tú no le ves salida al problema. Porque los vientos y las circunstancias son contrarias. Pero déjeme decirle que en medio de las circunstancias contrarias, ahí está el Señor. Mire lo que dice. Era la cuarta vigilia de la noche, o sea, eran más de las 3 de la mañana. Pero alguien apareció en medio de la oscuridad. Alguien apareció en medio del oleaje. Alguien apareció en medio de la tormenta. Alguien apareció de una manera inesperada. ¿Sabe quién era ese? Jesús. ¿Usted cree que Jesús está caminando con usted en medio de lo que usted está viviendo o no? ¿Usted lo puede creer o no lo puede creer? Imagínese esta figura. Es oscuro. Ellos lidiando con el viento y las olas. Y de repente ven una figura de alguien a la distancia que camina y camina. Y no es normal ver a un ser humano caminar sobre las aguas, ¿o sí? Eso no es normal. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¡Un fantasma! ¿Y sabes qué hicieron? Empezaron a gritar. ¿Se imagina a 12 hombres gritando? Aterrados, asustados, temerosos, confundidos, en medio de la noche. Estaban llenos de pánico. Pero sabe una cosa, usted y yo a veces no vemos a Dios y Él viene a ayudarnos, pero Él está ahí. Y quizás estamos en el momento oscuro. Y estamos en el momento de más adversidad. Y estamos en el momento más difícil. Pero ahí viene Él, caminando, caminando, acercándose, acercándose. Y puede que al principio todo es confuso. Todo es confuso. No le reconocemos. Imagínate, ellos pensaban que era un fantasma, que era un espíritu. Pero era el Señor. Ojo, dice que dieron voces, que gritaron. Pero ¿sabes algo? Yo quiero que usted crea esto esta mañana porque la Biblia lo dice. Usted puede pasar el momento más difícil de su vida. Todos aquí hemos pasado pruebas. Todos aquí hemos tenido momentos difíciles. Algunos han pasado situaciones más difíciles que otros. Pero déjeme decirle, se cumplirá lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él está ahí. Usted puede preguntarle a los amigos de Daniel en medio del horno de fuego. Echaron 3 y aparecían 4. Y Nabucodonosor estaba aterrado. ¿Y por qué hay otro? Y parece como un hijo de los dioses. ¿Quién era el cuarto?
¿Quién me puede decir quién era el cuarto? Era el ángel de Jehová. ¿Sabe quién era? Jesucristo, caminando en medio del fuego, guardándolos a ellos. Pero no solo es eso. Daniel fue echado al foso de los leones, ¿sí? Y los leones se convirtieron en mascoticas. Los leones fueron la almohada de Daniel esa noche. No le hicieron nada, porque Dios dice que envió un ángel y cerró la boca de los leones. Escucha esto. Satanás te va a decir que estás solo. Satanás te va a decir que nada va a pasar en tu vida, que de esa no vas a salir. Él va a venir a susurrar a tu oído y te va a decir: de esta no te salvas. De este momento oscuro, de esa enfermedad, de ese momento adverso, no te vas a salvar. Recuerdo a un hermano mío en el tiempo de la pandemia. Le dio el COVID y él escuchó la voz de Satanás y le dijo: de esta no te vas a salvar. Y sabe una cosa, mi hermano inicialmente entró en pánico. Y cuando me llamó, yo le dije: ¿quién le habló a usted? Y me dijo: el diablo. ¿Y qué dice la palabra? Que vas a vivir, que Dios está contigo. Y empecé a orar y oramos por él y Dios trajo libertad y ahí está vivo. Pero si le cree al diablo, se lo lleva por delante. Así que mi hermano, en medio de la adversidad, usted y yo tenemos que aprender a hacer algo, que es lo que sigue acá: escuchar la voz de Dios en medio de la prueba. Es el tercer punto, la voz de Dios en medio de la prueba. Versículo 27. Quizás tú no ves al Señor, tú no ves a Jesús, tú no ves que Dios está actuando. El hecho que no lo veas no quiere decir que no está actuando. El hecho que no lo veas no quiere decir que Dios se olvidó de ti. No, Señor. Él venía a ayudarlos. Por eso Él estuvo orando por ellos. Y Él sabía que ellos ya estaban en peligro y que vino el viento y que se levantó una tormenta. Y yo le digo una cosa: ¿por qué Jesús simplemente no se paró y detuvo al viento desde allá, desde donde estaba orando? Él pudo haber hecho eso. Y que sus discípulos pasaban al otro lado y Él los esperaba allá. Y enseguida les decía: muchachos, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? No, Señor, imagínense. Veníamos en medio del mar en esa oscuridad y de pronto vino un viento y un oleaje alto y no podíamos porque los vientos eran contrarios. Y Jesús riéndose: yo sabía. Y Señor, ¿usted por qué sabía? Porque yo fui el que detuve el viento. Él podía haber hecho eso, pero Él no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que sepas que en medio de la prueba, ahí está Él. Que en medio de la oscuridad, ahí está Él. Que en medio de la adversidad, ahí está Él. Que Él está cerca y no está lejos. Pero no solo viene, sino que nos habla. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Porque ellos estaban cansados de luchar contra el viento. Porque ellos estaban cansados de luchar contra la corriente. Y quizás así te has sentido. Y tú dices: pastor, yo he orado tanto por mi familia, he orado tanto por este problema, he orado tanto por esta necesidad, ya no doy más, estoy cansado, estoy exhausto. Pero esta mañana el Señor te dice: ten ánimo. El Señor te dice: sigue adelante, sigue orando, sigue creyendo, sigue ayunando, sigue avanzando, porque Él te va a llevar al otro lado, porque Él está contigo. Él lo va a hacer. Y si alguien viene como los amigos de Job, que vinieron a consolarlo y a condolerse de él, y terminaron juzgándolo, diciéndole impío, inicuo, lo maltrataron del todo. ¿Sabes una cosa? No escuches las voces de aquellos que dicen que no hay solución. No escuches las voces de aquellos que te dicen que no, eso no tiene cura, eso no tiene remedio, eso no es posible, eso no se puede hacer. Ay, hermano, lo que usted está viviendo, no.
Mire, yo conozco a un familiar que le dio lo mismo que a usted y a los 3 meses se murió. Y vienen esas voces, porque hay gente que es imprudente. Hay aún hermanos de la iglesia que son imprudentes y que llegan, en vez de dar ánimo, en vez de traer una palabra de Dios, en vez de traer un consuelo de Dios, hablan palabras de maldición, hablan palabras de muerte. Déjeme decirle, esa es la voz del diablo, esa no es la voz de Dios. Porque Jesús y el Señor siempre le dice a uno: ten ánimo, sigue adelante, avanza, tú puedes, yo estoy contigo. Pero Satanás te dice: no puedes, tú estás solo, te vas a morir, de esa no vas a salir. Pero enseguida el Señor no dijo solo ten ánimo, Jesús dijo: yo soy. ¿Sabe quién es ese? Es el Dios que se apareció a Moisés en la zarza y le dijo: yo soy. Él es el gran yo soy. Yo soy el que creó el cielo y la tierra. Yo soy el que creó el viento. Yo soy el que creó el mar. Yo soy el que tengo el control de esa circunstancia que tú estás viviendo. Dios dice en esta mañana: yo tengo el control. Yo soy el que te puede ayudar. Yo soy el que te puede sanar. Yo soy el que te puede salvar. Yo soy el que te puede restaurar. Yo soy el que te puede levantar, el que puede salvar a tus hijos. Yo soy. No escuches otra voz. No escuches otra voz. Entonces, si Él es, yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo. ¿Sabe cuál es el problema? Es que usted y yo quisiéramos ver a Jesús parado al lado de nosotros. Pero la verdad es que Él vive en nosotros. Y la verdad es que Él está con nosotros. Y la verdad es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y la verdad es que Dios está con nosotros y por nosotros. Mire, voy a decirle algo. La iglesia es una vencedora. Pero Satanás todo el tiempo se encarga de decirle: no, ustedes no son nada. Ustedes son muy poquitos. Ustedes solo son unos aleluyas ahí nomás. No te creas eso. No te creas eso. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Dios vivo. Y Él está con nosotros. Él es el gran yo soy. Y enseguida dice: no temas. No teman. Si en caso tal que fuera un fantasma de verdad, Él dice: no temas. Si te dijeron que la enfermedad que tienes no tiene cura, no temas. Cristo es el sanador. Él es Jehová Rafa. Dije que Él es Jehová Rafa. ¿O no? ¿O no? ¿Lo dice su Biblia o no? Entonces, si usted no cree eso, usted está creyendo otra cosa. Por eso el Señor dice: no temas. No temas. Yo soy el que soy. Yo estoy aquí. Tengan ánimo. Y es interesante, porque en medio de la prueba, note cómo Jesús se revela: yo soy. En medio de lo que tú estás viviendo, vas a conocer más a Dios. Ten la seguridad, ten la confianza que Él se va a dar a conocer de otra manera en tu vida. En cuarto lugar, aprende a caminar sobre las circunstancias. Esto es lo más difícil. Esto es fácil predicarlo. Esto es fácil decirlo. Pero esta es la verdad de Dios. Mire lo que el Señor hizo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro. Pedro no sabe lo que pide, ¿no? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si tú eres el yo soy, si tú eres el Señor, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, que yo camine sobre las aguas. Ojo, el creador del universo, Él está tomando control sobre la ley de la gravedad. Él está caminando sobre las aguas. Y enseguida Pedro le dice: Señor, ¿eres tú?
tú eres el yo soy. Ah, muy bien. Manda entonces que yo camine sobre las aguas. Y Jesús dijo, eso es lo que tú quieres. Ven. Y sabe una cosa, usted y yo podemos criticar a Pedro. Usted y yo podemos decir, ese Pedro tan aventado. Pedro es loco. Pedro el dormilón. Pedro el que negó a Jesús. Y podemos buscarle todos los defectos a Pedro. Pero sabe una cosa, que yo sepa, solo Jesús y Pedro han caminado sobre las aguas. Y yo no sé cómo fue ese primer paso. Pero Jesús le dijo, ven. ¿Sabe qué va a enfrentar Pedro? Pedro va a enfrentar los vientos contrarios. Pedro va a enfrentar lo que era un peligro, las aguas. Y Jesús lo va a llevar, por eso hay que aprender a caminar sobre las circunstancias. La circunstancia en ese momento era los vientos contrarios. Era la oscuridad, ¿sí? Era que había un oleaje alto que podía ahogarlos a ellos. Y Pedro dijo, bueno, Señor, si usted camina sobre las aguas y ese es usted, entonces mande, porque usted es el que da la orden, usted es el que tiene el control sobre la naturaleza, usted es el que puede violentar la ley de la gravedad, usted es el que tiene el control sobre eso. Mande que yo camine. Y Jesús dijo, ¿eso es lo que quieres? ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas? Ay, ay, ay. Y Pedro y empieza. No dice la Biblia cuántos pasos, no dice la Biblia a qué distancia estaba el Señor, pero dice versículo 29. Ojo, versículo 29 dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca. Yo creo que eso era lo más difícil, porque era salir del lugar de ¿qué? De confianza, de seguridad. Aunque ahí la barca estaba siendo movida de un lado para otro, pero ¿estaba más seguro en la barca o en el mar? En la barca. Estaba más seguro en la barca. Él tenía que soltarse, él tenía que creer, él tenía que abandonarse, ¿sí? Al poder de Dios, a la gracia de Dios. Y la Biblia dice que él descendió de la barca. Yo me imagino a los otros discípulos, a Tomás, que es el que siempre decimos que es incrédulo. Pedro, tú estás loco. ¿Cómo te ocurre, Pedro? ¿Quién te dijo a vos que uno puede caminar sobre las aguas? Y si de pronto es un fantasma, ¿qué? Si de pronto el que está hablando es un espíritu raro, ¿qué? Pero Pedro, mi hermano, se puso por encima de las circunstancias. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ahí estaba el viento soplando, ahí estaban las olas, ahí estaba la oscuridad, ahí estaba todo. Nada había cambiado. Pero Pedro decide caminar sobre las aguas. Y note que el texto lo dice: andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué bonita expresión. ¿Para ir a dónde? ¿A quién estaba mirando Pedro? Dígame, ¿a quién estaba mirando? A Jesús. Pedro estaba mirando a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a la distancia. Allá está el viento soplando. Allá está el Señor Jesús. Y Pedro empieza a caminar, mirando al Señor. Ahí va Pedro caminando. Y empezó a caminar. Pero dice en el versículo 30: pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Ojo. Usted quiere caminar sobre las circunstancias. Primero, crea a la palabra de Dios. Crea lo que Dios dice. Él es el yo soy. No le dé lugar al temor ni al miedo. Haga lo que el Señor le dice. Es más, vas a tener que desafiar el confort. Ay, usted quiere que su hogar sea sanado, sus hijos sean salvos. Mi hermano, le toca levantarse a doblar rodillas en la madrugada por ellos. Le toca vigilar por ellos. Le toca ayunar por ellos. Le toca clamar por ellos. ¿Usted quiere que sus hijos sean salvos, sí o no? Hay que clamar por ellos. Estos muchachos tienen demasiados desafíos en el mundo hoy. El mundo les ofrece demasiado. Y nosotros como padres tenemos que orar. Tenemos que salir de la zona de confort. Dar el primer paso.
y Dios nos va a respaldar en ello. Ahora, dice entonces que él caminaba sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué dejó de mirar Pedro? ¿Qué dejó de mirar? Al Señor. ¿Y qué empezó a mirar? Las circunstancias. Usted mira el diagnóstico médico y el diagnóstico médico dice: te quedan 3 meses de vida. Y usted mira la alacena de su casa y dice: la alacena, una nevera Gomela, nada que ver, está vacía, las ollas arriba, hacia abajo. Usted mira las circunstancias de su hogar, problemas con sus hijos, con su esposo, con su pareja, situaciones adversas, vientos contrarios. Y usted escucha lo que dicen los medios y usted necesita, quiere trabajar, quiere producir, y la gente dice: no hay trabajo, no hay sustento, no hay, está peor. Y mira las noticias y es decepcionante y es triste ver lo que está pasando. Y mira al gobierno y usted dice: nada, aquí no hay nada. Y usted puede entrar en depresión. Y usted empieza a mirar las circunstancias. Pero es que es verdad, tenemos crisis financiera. Pero es que es verdad, este gobierno uno y lo otro. Pero es que es verdad, las cosechas se perdieron por la lluvia. Pero es que es verdad, mis hijos, cuánto tiempo orando por ellos y nada. Y usted empieza a creer una mentira y a mirar las circunstancias. Y usted quitó la mirada de Jesús. Y usted ya no escucha su voz que le dice: ¿qué fue lo que dijo? Ten ánimo, yo soy, no temáis. Y usted ya le da lugar a la angustia, al temor, a la desesperación. Y empieza, como los discípulos, a gritar, a quejarse, a lamentarse, a llorar, porque está confundido. Pero el Señor está diciendo: ven, ven, ven aquí donde yo estoy. Camina por encima de eso. Porque una cosa es lo que dijo el médico, pero otra cosa es lo que Dios dice. Dios dice: yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Eso dice la Biblia o no lo dice? La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades o no. La Biblia dice que Él es nuestro sustento y nuestro proveedor o no. ¿Lo dice o no lo dice su Biblia? Entonces tenemos que poner la mirada en Él y no dejar que los vientos contrarios, que las voces negativas, que las circunstancias adversas, que la oscuridad nos roben la paz, nos roben la fe. Y note lo que pasó en versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo que, y comenzó a qué, a hundirse. Se empezó a hundir. Pedro empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque ya no le está creyendo a Dios. Él sabe, ojo, él ya sabe que Él es Jesús. Él se atrevió a hacer eso diciéndole: si tú eres, manda que yo vaya. Ya caminó, ya sabe que Él es, ya sabe que Él es el yo soy. Pero a pesar de que el yo soy está ahí, Él está mirando las circunstancias. Y eso nos pasa a nosotros. A pesar de que sabemos que el Señor está con nosotros, dejamos que las circunstancias nos ganen, nos generen temor, nos generen aflicción. Y comenzó a hundirse. No dice que se hundió, parece que fue a poquitos. Ay, ya no le veo la cabeza a Pedro, no, ya casi. Y dio voces e hizo la oración más rápida que un humano ha hecho: Señor, sálvame. Oiga, qué oración. Señor, sálvame, sálvame, Señor. Yo me imagino, a veces nosotros, terrible, hubiéramos dejado hundir a Pedro ahí un ratico para que aprenda. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Pedro llegó hasta donde estaba Jesús. Lo tenía ahí. Y yo me imagino que ese sálvame iba acompañado de una mano estirada. Señor, me estoy hundiendo, sálvame. Y a veces nosotros tenemos problemas, a veces nosotros tenemos necesidades y no oramos. No oramos.
La oración es la respuesta, la fe es la respuesta, el Señor es la respuesta. Y Jesús se la tenía ahí guardada, pero Jesús no se puso a hacerle reclamos. Pedro, venga, pero es que usted dijo nada. ¿Sabe qué hizo el Señor? Estiró la mano. Venga para acá, mijo. Y empezó a levantarlo. Y empezó a levantarlo. Yo no sé si lo llevó de la mano hasta la barca, pero solo sé que los dos entraron en la barca. O sea, Pedro fue de ida y regreso. Ida y regreso. Pero de regreso, él estaba mirando al Señor. De ida. Y de regreso iba con el Señor. Y subieron a la barca. Yo le pregunto, ¿usted está mirando las circunstancias? ¿Usted está escuchando voces que le menguan la fe, que le minan la fe? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Qué está pasando? ¿Qué voz estás escuchando? Y el Señor lo salvó. Y el Señor dice, no le des lugar a la duda. Mire lo que dice el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. O sea, lo tomó su mano. Y ahí está el yo soy. Ahí está el Dios vivo, levantándolo. Aunque Pedro dudó, el Señor por gracia lo ayudó. Tuvo misericordia, tuvo compasión de él y lo salvó. Y lo llevó a un lugar seguro. Pero el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque si creías en un momento, cuando sales de esa barca, Pedro tuvo que haber creído. Y la Biblia dice que él se empezó a hundir, es porque tuvo miedo. O sea, empezó a mirar algo que le generó temor y empezó a hundirse. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos quieren ponerse por encima de las circunstancias? ¿Cuántos quieren ponerse por encima del problema? ¿Sabe qué dice la Biblia en Efesios capítulo 2? Que el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. O sea, estamos por encima. Con Él estamos por encima de las circunstancias, de las necesidades, de los problemas, de las crisis, de lo que está pasando en este mundo. El Señor le dijo: Pedro, hey Pedro, hombre de poca fe eres tú, ¿por qué dudaste? Le hizo una pregunta que está resuelta en el texto. Pedro no lo dijo, pero sí lo hizo. Yo le pregunto, ¿por qué dudó Pedro? ¿Por qué dudó? ¿Cuándo se empezó a hundir Pedro? ¿Cuándo empezó a mirar qué? Las circunstancias, el viento. Ahí entró la duda. Ahí entró la duda. ¿Cuándo viene la duda? Cuando usted y yo empezamos a mirar las circunstancias. Cuando usted y yo empezamos a mirar los problemas, a dimensionarlos, y no miramos a quién. ¿Y no miramos a quién? A Jesús. Y Jesús dice: ven, aquí estarás seguro. Aunque haya una tormenta, aunque haya vientos, aunque haya lo que haya, si vienes a mí, vas a estar bien. ¿Cuántos creen que vamos a estar bien? Vamos a estar bien. Y es el último punto. Todo va a estar bien. Mira, todo se va a resolver. Todo lo que estás viviendo se va a resolver. Ten la seguridad. Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. ¿Por qué no calmó el viento cuando estaba allá Pedro hundiéndose? ¿Por qué no calmó el viento cuando él apareció? ¿Sabe por qué? Porque él quería enseñarle a Pedro, así como a nosotros, que podemos ponernos por encima de las circunstancias. Que no miremos las circunstancias. Que no dimensionemos el problema, no lo agrandemos. Que miremos a quién, a Jesús.
al yo soy, al Dios vivo, al Dios que todo lo puede hacer. Pero mira, hay algo interesante aquí en este pasaje. No solo Dios tiene la solución para el problema, Él nos ayuda y nos fortalece en medio del problema. Hay un proceso. Hay unos vientos recios, hay unas olas altas, hay unos hombres temerosos, ¿sí? Hay un hombre que se atreve a caminar en medio de las aguas, pero ahí está el Señor. Primero orando, intercediendo, luego viniendo a su ayuda de una manera inesperada, luego ayudándolo a ponerse por encima de las circunstancias, por encima del problema. O sea que Dios está en medio de las circunstancias. Primero, Dios sabe lo que va a pasar. Segundo, Dios está con nosotros en medio de la crisis. Y tercero, Él tiene la respuesta. Él tiene la solución. Dice que cuando subieron a la barca se calmó el viento. No dice que Jesús reprendió el viento. Se subieron y todo está bien. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron. Cuando Dios haga algo a favor de nuestras vidas, es para adorarle, es para testificar, es para darle la gloria a Él. Y dice, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sabe una cosa? Ellos en medio de la prueba reconocieron que Él era el Hijo de Dios. El Señor se reveló a sus vidas. Y yo te digo en esta mañana, no importa lo que estés pasando, es cómo lo vas a enfrentar, a quién vas a mirar, a quién vas a escuchar, a quién le vas a creer, qué actitud vas a tener frente a la prueba. ¿Cuántos aquí son más que vencedores? ¿Cuántos aquí creen que el Señor está con usted en medio de la prueba? Colóquese de pie.